buena noche. Bienvenido a Acción Positiva, otro domingo en el cual venimos a buscar contribuir con Guatemala. Este es algo que hemos venido haciendo por los últimos 12 años y hemos compartido pues, la experiencia de distinguidos invitados para analizar los diferentes aspectos en los diferentes momentos que nos ha pasado en estos 12 años enfrentar. En medio de todos estos años, Guatemala ha seguido siempre adelante. El guatemalteco ha seguido siempre demostrando ese espíritu y esa vocación de ser capaz, de ser hábil, de ser verdaderamente valiente. Y siempre estamos encontrando y superando nuevos retos. Nos encontramos ahora, pues prácticamente entrando ya a muy pocos días, un pocos meses de un nuevo proceso electoral. 16 de junio vamos a ir a las urnas para entrar en un nuevo proceso democrático, el cual resultará probablemente con la elección de un nuevo mandatario, de nuevos dirigentes a nivel del Congreso, a nivel de las diferentes diputaciones. Así que esto ha sido verdaderamente interesante y lo que es más importante es que cada día el ciudadano tiene un papel mucho más importante. Este país es nuestro. Nosotros somos quienes lo sostenemos, pagamos por lo que aquí sucede, también pagamos las consecuencias de tener malos gobiernos. Por lo tanto, la responsabilidad nos corresponde a todos los guatemaltecos. Quiero también aprovechar este momento pues, para felicitar por el día 1 de mayo a todas las personas que con su trabajo honesto, honrado y digno hacen que este país salga adelante y también a nivel mundial. Hablo de todas aquellas personas que con su trabajo, porque el trabajo es muy amplio y todos contribuimos con nuestra gota de arena a que Guatemala, a que nuestra familia, a que nuestro país salga adelante. También quiero felicitar a las secretarias de Guatemala, quienes con su trabajo, con su abnegación, pues permiten que los mecanismos empresariales funcionen y que pues podamos no solamente hacerlo eficientemente, sino que en un ambiente sumamente agradable. Volviendo de nuevo al tema de lo que viene próximamente a Guatemala con el próximo proceso eleccionario, pues hay muchas incertidumbres, hay muchas dudas, hay muchas preguntas de qué va a suceder y desafortunadamente mucho de lo que sucede empieza a afectar los diferentes aspectos de la vida de un país. En este caso en Guatemala, pues un país que ha vivido en una crisis ya bastante prolongada. Obviamente los aspectos económicos, los aspectos fiscales son fundamentales porque todos estamos muy preocupados porque la situación económica esté bien, porque tengamos cómo proveer a nuestras familias y a nuestros grupos y mientras el país se desarrolla mejor, mejor para todos. Hoy me he permitido invitar y he tenido el honor de que ha aceptado la invitación el licenciado Eric Coyoy Echeverría, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, bienvenido a Acción Positiva. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación y un gusto estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. El licenciado Coyoy Echeverría es economista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y especialista en macroeconomía por la Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña en la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ASIES, institución de mucho prestigio, como consultor en temas económicos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público, por haber ocupado distintos cargos en los ministerios de Finanzas Públicas, en el de Economía, en el cual fue ministro, y en la Secretaría de Planificación, CEGEPLAN. Licenciado, muchas gracias por estar acá. Me permití pues, mencionar algunos de los aspectos relevantes de su carrera, que yo sé que ha sido muy fructífera y productiva, y pues ahí aparecieron estos cargos públicos que usted le ha tocado o le ha correspondido ocupar. Guatemala enfrenta el proceso eleccionario que mencionaba. Situaciones económicas se vienen pegaditas a lo que venga en el futuro político de Guatemala. Actualmente en el país se encuentra o está por llegar una visita del Fondo Monetario Internacional, una comisión que viene a hacer una evaluación. Y recientemente una calificadora internacional de reconocido prestigio, Fitch, hizo una evaluación en la cual el resultado no fue muy positivo para Guatemala en su totalidad. ¿Nos pudiera usted comentar qué fue el resultado de esta Fitch cuando estuvo en Guatemala haciendo su análisis y qué busca el Fondo Monetario Internacional?
Bueno, en el caso de la calificadora internacional Fitch, ellos hacen evaluaciones periódicas de los países para determinar su sanidad financiera y fiscal. No hay que olvidar que la tendencia mundial en la actualidad es que los sistemas financieros son los que dominan el mundo de los negocios y por lo tanto pues a las calificadoras les corresponde ser una especie de evaluador de la sanidad financiera de los países. Lamentablemente en esta ocasión para Guatemala no fue una evaluación positiva, más bien nos asignaron una perspectiva negativa. Esto significa que el panorama que ellos visualizan no es el más favorable. Ven riesgos en el proceso electoral y en la situación de las finanzas que pueden complicar un poco más la situación del país. Tradicionalmente, con cada proceso electoral, la expectativa suele ser positiva en el sentido de que todos esperamos que las condiciones mejoren. En este momento, lamentablemente, lo que la calificadora encontró es que la expectativa sobre el proceso electoral es negativa. Y bueno, hemos visto ya algunos eventos del proceso electoral mismo que confirman que hay tensiones que antes no habíamos tenido. En el caso del Fondo Monetario Internacional es una evaluación periódica que también hacen todos los años nos visitan para evaluar también la sanidad financiera del país, principalmente la del Estado, porque los estados del mundo contraen deuda con el resto del mundo y por lo tanto el fondo juega un papel de verificador de la capacidad de pago de los países. En ambos organismos prevalece la inquietud sobre la situación de los ingresos fiscales de Guatemala. Estamos con una tendencia decreciente de los ingresos. Lamentablemente la capacidad de recaudación fiscal del país no se recuperó luego de los eventos de 2015 que todos conocemos y que llevaron un cambio de gobierno, y es una situación que no hemos logrado superar y que por lo tanto tenemos retos ahí importantes que la próxima administración tendrá que asumir de una u otra manera. Hasta el momento no hemos escuchado de ningún candidato cómo va a enfrentar la situación de las finanzas públicas. Es un tema que se esperaría se pueda abordar de manera directa, franca, por los distintos candidatos que aspiran a gobernar el país. Muchísimas gracias, licenciado. Cuando hablábamos de Fitch, pues me recuerdo que entre lo que ellos mencionan como preocupación, uno era parte de la brecha fiscal que se ha seguido ampliando y por otro lado en la parte política la fragmentación que ellos señalan, por ejemplo en el Congreso, que ha venido haciendo bastante difícil aprobar leyes fiscales que vengan a incentivar una mejor producción. Y en el caso del Fondo Monetario, pues obviamente el crecimiento en Guatemala, que según hablábamos con usted, va a andar entre un 3 a un 3.2%, optimísticamente hablando, de acuerdo al Banco de Guatemala. También es importante señalar que la región centroamericana tampoco está en su mejor momento. Panamá creo que es el país que tiene un poco de crecimiento mayor. Dentro de todo esto, pues obviamente el ciudadano es el que está ahí sufriendo esta crisis. Yo admiro mucho al guatemalteco, licenciado, porque a pesar de que hemos llevado ya muchos años de venir en una crisis continua, yo diría 10, 15 años de que la situación económica, en vez de mejorar, ha ido para peor. Entonces yo creo que el guatemalteco de veras es muy valioso y merece verdaderamente que aquellas personas que hoy se quieran postular a una posición política, pues puedan verdaderamente responder o tener propuestas o equipos de trabajo que sean realmente capaces de llevar a soluciones. Yo mencionaba un poco sus cargos públicos y que de hecho que usted ahora en este momento no está optando a ninguna posición electoral ni está ocupando ningún cargo público, porque yo le preguntaba a usted en broma, licenciado, va usted por la calle, acá en la esquina de la 10ª Avenida y 14 calle, y resulta que hay un meeting y un candidato viene y se para y con mucho entusiasmo, con mucha valentía, incluso con muy buena elocuencia, dice: yo voy a hacer crecer este país 8% en su economía. ¿Es eso real, licenciado? ¿Ese es algo que el ciudadano guatemalteco, cuando oye que estamos creciendo 3%, lo acepte como agua mágica? ¿O qué tiene que suceder verdaderamente? Usted como ciudadano, ¿qué le preguntaría a ese candidato? Bueno, hay que recordar que el Estado por sí mismo no es el que crea los empleos. Los empleos se generan en la actividad productiva empresarial de grandes, de pequeñas y medianas empresas. Ahí se genera el empleo. Por lo tanto, lo que el Estado puede hacer es ofrecer las condiciones favorables para el adecuado desarrollo de la actividad empresarial, pequeña, mediana o grande.
Y esto es lo que tiene que corregirse en el país, las condiciones que encuentran los inversionistas y los empresarios para desarrollar, llevar adelante sus negocios. Pensemos en un pequeño negocio que está en un barrio de la ciudad y que frecuentemente se ve amenazado por las extorsiones. Ese pequeño empresario necesita seguridad, que se le ofrezca un clima de seguridad adecuado. Pero igualmente el gran empresario, que tiene una red de distribución de camiones, por ejemplo, que también se enfrentan día a día a la extorsión. El problema es el mismo para ambos. La necesidad de solución del problema es la misma. Pero no es algo que depende directamente del ciudadano presidente. Tiene que tener una propuesta articulada que demuestre cómo efectivamente va a cambiar esa situación de inseguridad que ahora prevalece. De igual manera, el sistema de justicia afecta por igual a grandes y pequeños empresarios. Claro, el grande tiene más capacidades de sobrellevar la situación adversa, pero igualmente afecta a los negocios. Y esas condiciones para invertir, para llevar adelante las empresas, son las que ven los empresarios al momento de abrir un negocio, sea pequeño o grande. Y eso es lo que hay que corregir en Guatemala. Depende no solo del Ejecutivo a través de la Presidencia, sino también depende del Congreso. Y aquí es donde entra el problema que ve Fitch respecto a la conformación del Congreso, ¿verdad? No hay condiciones para conformar un Congreso que sea capaz de articular propuestas para llevar adelante al país. Esta legislatura demostró claramente que no, apenas se aprobó con mucha dificultad una ley de fomento al emprendimiento el año pasado. Habrá que ver que pueda ser llevada a la práctica esa ley, porque puede ser una opción para apoyar a pequeñas y medianas empresas que son una de las opciones para generar empleo que ha estado más abandonadas en el país. Pero pensemos que usted ese día se levantó con el ánimo de no dejarse convencer tan fácilmente, ¿va, licenciado? Porque este candidato que tal vez genuinamente lo está diciendo con mucho entusiasmo, tal vez con mucho desconocimiento, ¿qué pregunta le recomendaría a usted a un ciudadano que le haga a alguien que le ofrece que va a crecer un 8%? Porque ofrecer es fácil. Digo, ¿y por qué no le ofrece el 9? ¿Por qué no le ofrece el 10? ¿Verdad? Porque suena más bonito, o pudiera ser una como que subasta. Usted como un académico, como un profesional, incluso como un servidor público en su momento, usted no quiere que el pueblo siga siendo engañado con ofertas irrealizables. ¿Qué pregunta le recomendaría usted a un ciudadano que al oír a un candidato proclamar a los cuatro vientos que él va a hacer crecer la economía un 8%, ¿cuál sería la pregunta correcta para hacer ver si esta persona está hablando la verdad o simplemente está tirando demagogia? Bueno, primero, que lamentablemente no es algo tan simple como preguntarle a un médico cuál es el mal que a uno le afecta, sino es un problema más complejo, pero primero es una propuesta concreta de gobierno que contenga estrategias, proyectos, iniciativas, propuestas de ley para cambiar la situación. Segundo, es el papel que va a jugar su gobierno en facilitar todas estas condiciones. Por ejemplo, la inversión en infraestructura prácticamente está colapsada, la infraestructura del país. La red vial, apenas son uno que otro tramo los que encontramos en buen estado, pero en general, sobre todo en áreas rurales, el colapso es muy profundo. ¿Cuál va a ser la capacidad real que va a tener para orientar recursos para la inversión pública en infraestructura que todo productor necesita, sea urbano en la capital, sea rural en cualquier municipio del país? La necesidad es la misma: infraestructura vial, seguridad, energía eléctrica en condiciones adecuadas. ¿Cuál es el programa concreto que tiene para resolver eso? ¿Cómo va a contar con los recursos fiscales necesarios? ¿O cuáles son las opciones que va a buscar, va a promover para atraer los recursos si es que el Estado no tiene para financiarlos? Que de hecho así es. En este momento, ofrecer que inversión pública va a ser la opción para recuperar la infraestructura es altamente irresponsable, como es igualmente irresponsable ofrecer servicios públicos de manera amplia cuando la situación fiscal es muy precaria. Tenemos una tendencia hacia la baja en los ingresos que se inició desde 2015, no se ha revertido, y es algo que los gobernantes debieran explicar, que los aspirantes a gobernar debieran explicar, cómo pretenden resolver y superar esa situación fiscal que atravesamos. Un primer elemento, y luego un equipo de trabajo que realmente tenga conocimiento y experiencia específica de cómo llevar adelante los distintos temas, porque no es solo un tema, son varios temas trabajando simultáneamente hacia un mismo objetivo,
pero desde distintas ópticas, desde distintas experiencias y capacidades. Yo creo que es muy importante ello, ¿va? Porque yo creo que lo que sí es clave es que nosotros no sigamos repitiendo y cometiendo los mismos errores. Parte de la exigencia del ciudadano sí debe ser pedir propuestas concretas, planes concretos, equipos de trabajo, ¿verdad, licenciado? Porque ofrecer es muy fácil, pero como usted muy bien señala, alguien que ofrece crear 1 millón de empleos, pues para empezar, no es el Estado el que los debe producir, sino que debe ser iniciativa privada, Estado, pero apoyándose en proporcionar seguridad, certeza jurídica, etcétera. Entonces, una propuesta de ofrecer 1 millón de empleos puede ser demagógica y hay que analizarla muy bien. Por otro lado, yo creo que también el hecho de ofrecer una inversión cuando hay una brecha fiscal ampliándose cada vez más, creo que hasta la fecha más o menos casi 800 millones va la brecha fiscal y se va a seguir ampliando. Luego sabemos que gran parte del presupuesto está comprometido y que lo que queda para inversión es sumamente poco. Entonces tal vez nuestro esfuerzo acá en este momento, licenciado, es pues con la experiencia que usted trae, hacerle resaltar al ciudadano que tenemos que buscar la verdad en la oferta que se está proponiendo políticamente, porque ofrecer es fácil y es muy fácil, sencillo hacerlo, pero como usted dice, es irresponsable muchas veces hacer ese tipo de ofertas. Sí, efectivamente, en el caso del gasto público, que es muy restringido, tiene muchas restricciones, hay una masa salarial que pagar, hay pactos colectivos de trabajo suscritos que habrá que evaluar cómo se logra moderar esa dinámica de los pactos colectivos de trabajo en el Estado. Luego hay servicios de deuda pública que cubrir y hay otra serie de compromisos legales. Pero en medio de todo creo yo que con la limitación de recursos que hay que buscar mecanismos de hacer más eficiente. Por ejemplo, a las municipalidades del país, todos los años se les transfieren, actualmente son cerca de 7.000 millones de quetzales al año. No es una cifra insignificante. Los alcaldes disponen de esos recursos año con año, sin falta, porque está por ley que el gobierno se los debe asegurar. ¿Cuál es el mecanismo que asegura que esa inversión que va a los municipios realmente se use de manera adecuada? Lamentablemente no tenemos, no sabemos, pareciera que se va a un pozo ciego esos recursos. Igualmente los consejos de desarrollo que coordinan los gobernadores reciben 2.000 millones de quetzales al año. No sabemos. Creo yo que es un tema básico por el que se podría preguntar al candidato alcalde qué inversión específica propone, al gobernador qué manejo hará de los recursos que recibe para el Consejo Departamental de Desarrollo y de esa manera hacer un uso eficiente de los pocos recursos que hay y luego, en la medida que la economía vuelva a crecer de manera dinámica, pues se irán generando más opciones para recuperar los ingresos fiscales que se han perdido por los problemas de contrabando y defraudación. Pero de entrada creo yo que es un reto enorme por la eficiencia y transparencia para hacer mejor uso de los limitados recursos que hay. Porque es importante el hecho que usted señala, pues una cantidad grande, multimillonaria, 7.000 millones o algo más, de fondos que van dedicados a las municipalidades para inversión. Sin embargo, sabemos que hay mucha incapacidad de gestión, mucha corrupción. Hemos visto muchos alcaldes señalados por la Contraloría. Me recuerdo que casi un 30-40% de alcaldes tienen algún tipo de reparo por ineficiencia. Es decir, que hay una gran pérdida de recursos que finalmente no llegan a generar ni trabajo ni a volverse productivos, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo creo que esas son parte de lo que hay que generar. No solo decir que no hay dinero, sino que realmente tenemos que mejorar la capacidad de gestión. Los señores gobernadores, pues, personalmente creo que debían de ser electos por el pueblo y no nombrados, y además tener planes concretos de qué se va a trabajar. Desafortunadamente, licenciado, hemos visto que cada año hay un cambio de rumbo en los gobiernos de Guatemala, no hay políticas de largo plazo para infraestructura y cada quien empieza a favorecer la obra que más le gusta y resulta que deja abandonadas las que ya empezaron y hacen otras. A eso me refería yo cuando a los posibles candidatos es importante que el ciudadano tenga preguntas concretas para que cuando ofrezcan 1 millón de empleos, 8% de crecimiento y todas estas maravillosas ofertas, pues las sustenten con planes reales y con gestores capaces de realizarlas. Exactamente, es el compromiso que debieran asumir los candidatos presidenciales si realmente están interesados por hacer algo positivo para el país.
demostrar con planteamientos concretos y no discursos genéricos los ofrecimientos que hacen y cómo van a llevarlos realmente a la práctica, cómo van a mejorar las condiciones de seguridad, cómo van a recuperar la capacidad de invertir en infraestructura, cómo van a recuperar la cobertura de educación primaria. Aquí un lamentable retroceso que como país tuvimos en los últimos años es que del 90% de cobertura en educación primaria bajamos al 80%. De cada 100 niños en edad escolar, 20 ya no logran llegar a la escuela. ¿Cómo vamos a recuperar ese terreno que perdimos en educación primaria, que no es suficiente para el trabajo, pero que da un elemento mínimo? Esa mayoría de jóvenes que sale a la calle sin un trabajo, sin una oportunidad de estudio y de capacitación para lograr ubicarse laboralmente, lamentablemente es caldo de cultivo para ese crimen organizado que nos tiene dominados con extorsiones, con inseguridad, con asaltos generalizadamente. O sea, es un círculo vicioso que una propuesta seria de gobierno debe abordar integralmente. Y nosotros como ciudadanos también tenemos que comprender que realmente tampoco se puede hacer magia. El deterioro que ha venido sucediendo ha sido progresivo y por muchos años en parte hemos sido responsables de dejar que eso se vaya produciendo, de no exigir esas políticas de nación con visión de largo plazo. Usted en su función de análisis en ACIES, ¿cuál es su principal preocupación en este proceso político actual, licenciado? Uno es que la oferta electoral está muy fragmentada y muy polarizada. No hay una discusión y un flujo de información seria sobre propuestas concretas de planes de gobierno y proyectos a impulsar, sino todo está enfrentado entre una u otra postura, en muchos casos radical y severamente contrapuesta, y eso no le está permitiendo a la ciudadanía informarse adecuadamente sobre las opciones electorales. Yo, por ejemplo, buscaba en el sitio web del Tribunal Supremo Electoral quiénes son los candidatos a diputados de mi distrito. No encontré. O sea, yo no sé, si yo quisiera votar y elegir, tomar la mejor decisión acerca de por qué diputado voy a votar, necesito la información. De igualmente los candidatos a alcaldes de mi municipio. Es información que está muy fragmentada, muy diluida, porque toda la campaña electoral ha girado en torno a un discurso confrontativo y de choque entre posturas y corrientes que no está aportando absolutamente nada positivo al país. Y es precisamente lo que nos dijo la calificadora Fitch. El proceso electoral de esta ocasión no está arrojando una expectativa positiva sobre el futuro del país. La expectativa es negativa. Y eso es lo que los candidatos que realmente estén interesados en algo serio, pues debieran empezar a revertir en esto, en estas pocas semanas que quedan para llegar al momento del voto. Yo creo que es muy importante ese análisis que se hace a partir de instituciones tan serias como ACIES, en donde usted actualmente está aportando, porque Guatemala necesita mucho pensamiento positivo, mucho pensamiento analítico objetivo para que logremos realmente superar esta crisis, porque no podemos seguir continuamente cayendo de una a la otra. En este actual proceso hay tanta incertidumbre, licenciado, pues nadie sabe ni siquiera quiénes van a ser los candidatos que van a llegar al final, porque todos los días va variando el cuadro político, lo cual no contribuye a que haya tranquilidad por parte de los mecanismos financieros internacionales, de las calificadoras y obviamente tampoco de ese empresario guatemalteco que abre su tiendecita y no sabe si mañana lo van a asaltar, no tiene seguridad y no sabe si la seguridad va a llegar o no va a llegar. Usted, por ejemplo, hablaba de la pequeña y la mediana empresa, que yo considero una de las columnas vertebrales de la economía de cualquier país. ¿Cómo apoyamos esa pequeña y mediana empresa? Debe haber políticas específicas para esos segmentos de empresas. Sus necesidades y características son muy diferentes a la gran empresa. En muchos países de la región, México, Colombia, Costa Rica, Panamá, hay leyes específicas para el fomento de la pequeña y mediana empresa. Por el tipo de, no se trata de regalarles el dinero, sino de facilitarles el acceso a las condiciones para producir. Y en Guatemala no carecemos de una legislación específica para este tipo de empresas. Apenas se aprobó el año pasado una ley para el fomento del emprendimiento, es un primer instrumento, pero que va a ser insuficiente. Necesita más herramientas del Estado y orientarse a una política específica para este segmento, que de hecho, por ejemplo, en todo el mundo es un pilar fuerte de la economía, es lo que Trump ofreció. Cuando el presidente Trump en los Estados Unidos
se preocupa por los negocios, está pensando en las pequeñas y medianas empresas de los estadounidenses. Porque obviamente, de veras, verdaderamente, ahí es donde genera pues la productividad, el ahorro también, que es una de las grandes debilidades de Guatemala. Hay muy poco ahorro en nuestro país. Economía informal, estamos ya muy cercanos a ir terminando, pero el hecho mismo de que no haya leyes que van apoyando al crecimiento de mediana empresa hace que la economía informal sea prácticamente el 70% de la economía de Guatemala, licenciado. Sí, efectivamente, como lamentablemente estamos desde hace más de una década enfrentando condiciones cada vez más adversas para la inversión productiva, pues la gran inversión se está alejando del país, se ha alejado consecutivamente desde 2010. Entonces la informalidad queda como una opción de subsistencia. No es que la gente quiera ser informal, es que es la opción que le queda de subsistencia a falta de condiciones adecuadas para estar en la formalidad desarrollando la actividad económica. Claro, ahí se mezcla con crimen que aprovecha las condiciones de estar fuera del marco legal para llevar adelante sus ilícitos, pero el ciudadano de pie, que no está interesado en actos ilícitos, pero que es el único camino que le queda económicamente, tiene que desenvolverse en la informalidad. Gracias, licenciado. Nos vamos a tener que ir. 30 segundos para un mensaje positivo a la audiencia de este programa que nos ha acompañado muchos años, que está preocupada por Guatemala. ¿Qué mensaje le quisiera usted dejar a nuestra audiencia? Bueno, creo que es importante pensar en los jóvenes. Aquí el segmento más afectado en estos momentos por la situación económica y social del país es la juventud. Es el gran reto que todos como sociedad tenemos, cómo darle a los jóvenes del país mejores condiciones para que tengan oportunidades de formación, de capacitación y de empleo, y de esa manera llevar adelante sus vidas como un proyecto exitoso. Muchísimas gracias, licenciado. El Estado se constituye para servir al ciudadano, no es al revés. Todas las personas que hoy se propongan con diferentes opciones deben tener en mente que su proyección debe ser servir a Guatemala, llevarle bienestar a todos los ciudadanos en una forma completa, en una forma integral y en una forma equitativa. Así que pues vamos a seguir adelante con este esfuerzo. Tenemos que ver que cada guatemalteco tenga llena o cumplida su necesidad y que podamos seguir adelante como nación. Necesitamos unidad, necesitamos integridad, necesitamos principios y valores muy sólidos y sobre todo un gran amor por Guatemala. Licenciado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche, y a ustedes que nos han acompañado, nos vemos la próxima semana con más acción positiva.